¿Por qué lo hice? Esa es la pregunta que todos se hacen. La policía, los vecinos, los periodistas que acamparon frente a mi casa durante semanas. Todos querían saber por qué una hija es capaz de hacer lo que yo hice. ¿Por qué una mujer de 67 años elimina a su propia madre y vive con su cuerpo durante casi 4 años, cobrando su pensión cada mes como si nada hubiera pasado? Pero nadie pregunta lo que realmente importa. ¿Por qué ella me obligó a llegar hasta ahí? Bienvenida a una de las historias más escalofriantes y polémicas de este canal. Lo que vas a escuchar no es ficción, es mi confesión, mi verdad. Y te advierto que no será fácil de digerir, porque yo maté a mi madre. Sí, lo hice. La asfixié con una almohada un martes por la tarde, mientras el sol entraba por la ventana de su habitación y las palomas picoteaban en el alféizar como todos los días. Y después de hacerlo, cerré la puerta de su cuarto. Seguí viviendo en esa casa y cada mes iba al banco a cobrar su pensión. Durante 3 años y 8 meses, hasta que alguien se dio cuenta. Pero antes de que me juzgues, antes de que apagues este video pensando que soy un monstruo, déjame contarte quién era mi madre. Déjame que conozcas a la mujer que el mundo lloró en su funeral, la dulce anciana del barrio, la vecina amable que siempre sonreía, la madre abnegada que sacrificó todo por su hija. Esa era la imagen que todos tenían de ella, pero yo conocía otra versión. Una versión que nadie más vio, una versión que me destrozó la vida desde que tengo memoria. Me llamo Estela. Nací en 1957, en un pueblo pequeño de la costa donde todos se conocían y los secretos duraban poco. Mi madre, Remedios, enviudó cuando yo tenía apenas 3 años. Mi padre murió en un accidente en el puerto, aplastado por una carga mal asegurada. Nunca lo conocí realmente. Solo tengo una fotografía borrosa, donde él sonríe con un cigarrillo en la mano. Mi madre guardó luto durante 2 años. Vestido negro, mantilla negra, vida negra, y después de esos 2 años, conoció a Julián. Julián era un hombre de ciudad, elegante, con las manos suaves de quien nunca había trabajado con ellas. Llegó al pueblo como representante de una empresa de maquinaria agrícola. Tenía 42 años, 15 más que mi madre, y ella se enamoró de él como una adolescente. Lo recuerdo perfectamente. Cómo cambiaba su voz cuando él venía a casa, cómo se pintaba los labios de rojo y se ponía el vestido azul que guardaba para las fiestas, cómo me mandaba a jugar afuera aunque lloviera, para quedarse a solas con él. Yo tenía 7 años cuando Julián empezó a venir todas las tardes y tenía 8 cuando descubrí que mi madre estaba embarazada. Recuerdo la conversación porque la escuché detrás de la puerta de la cocina. Julián le decía que no podía casarse con ella, que tenía una esposa en Madrid, que lo que habían vivido había sido hermoso pero tenía que terminar. Y recuerdo el sonido que hizo mi madre al caer de rodillas. Un sonido animal, desesperado, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Julián se fue del pueblo esa misma noche. Nunca más volvimos a saber de él, y mi madre perdió el bebé 2 semanas después. Un aborto espontáneo, dijeron, pero yo la escuché llorar durante meses. La escuché maldecir. La escuché gritar por las noches el nombre de ese hombre que la había abandonado. Y poco a poco, algo cambió en ella. Su mirada se volvió fría, su voz cortante, y todo ese odio, toda esa rabia que sentía por Julián, empezó a volcarlo en mí, porque yo me parecía a mi padre. Tenía sus ojos claros, su misma forma de sonreír, y creo que cada vez que mi madre me miraba, recordaba que yo era hija de un hombre que había muerto y la había dejado sola, que yo no era hija del hombre que ella amaba, que yo era la prueba viviente de una vida que no había elegido, y me hizo pagarlo. Dios mío, ¿cómo me lo hizo pagar? Empezó con cosas pequeñas. Dejarme sin comer si no terminaba todas las tareas de la casa. Obligarme a limpiar el piso de rodillas aunque ya lo hubiera hecho esa mañana. Decirme que era fea, que era tonta, que nunca iba a conseguir que nadie me quisiera. Yo tenía 9 años y ya sabía lo que era el desprecio, lo que era sentirte invisible, lo que era rogar por un poco de amor y recibir solo indiferencia. Cuando cumplí 13 años, mi madre empezó a salir con hombres del pueblo, hombres casados, la mayoría,
Hombres que venían a casa cuando sus esposas estaban en misa o en el mercado, y yo tenía que quedarme en mi cuarto, en silencio, escuchando sus risas, sus susurros, sus gemidos. Y al día siguiente, esos mismos hombres me saludaban en la calle con sus esposas del brazo, como si nada. Y las esposas me miraban con odio, como si yo tuviera la culpa de lo que hacía mi madre. En el colegio empezaron a llamarme la hija de la puta. Me lo gritaban en el patio, me lo escribían en la pizarra. Una vez alguien dejó un dibujo obsceno en mi pupitre con el nombre de mi madre escrito debajo. Yo no tenía amigas, no tenía a nadie, solo tenía a mi madre, y ella me odiaba, me culpaba por ser quien era, por existir, por respirar. Cuando tenía 17 años, conocí a un chico. Se llamaba Antonio. Era hijo de un pescador, callado, tímido, pero me miraba con ternura. Me regalaba caracolas que encontraba en la playa. Me decía que tenía los ojos más bonitos que había visto. Y por primera vez en mi vida, sentí que alguien me veía, que alguien me quería. Empezamos a vernos a escondidas. Mi madre no podía saberlo, porque si lo sabía, lo arruinaría, como arruinaba todo lo que tocaba. Pero una tarde, Antonio vino a buscarme a casa. Mi madre abrió la puerta, y cuando él le dijo que quería invitarme al cine, ella se echó a reír. Una risa cruel, afilada. Le dijo que yo no era para él, que yo era rara, que tenía problemas, que mejor buscara a alguien normal. Antonio se fue sin mirarme, y nunca más volvió a hablarme. Esa noche, le grité a mi madre por primera vez. Le dije que la odiaba, que me estaba destruyendo, y ella me abofeteó con tanta fuerza que caí al suelo. Y mientras yo lloraba, ella se arrodilló a mi lado, me agarró del pelo y me susurró al oído: «Tú me arruinaste la vida, y yo voy a arruinar la tuya». Cumplió su promesa. Durante los siguientes 30 años, cumplió su promesa cada día, cada hora, cada minuto de mi existencia. Pero todavía no sabes lo peor, todavía no sabes lo que vino después. Y cuando lo sepas, tal vez entiendas por qué hice lo que hice, o tal vez no. Tal vez sigas pensando que soy un monstruo, pero al menos conocerás toda la verdad que nadie quiso escuchar cuando me arrestaron, la verdad que me ha carcomido por dentro durante todos estos años, la verdad que hoy por primera vez voy a contar completa. A los 20 años intenté escapar. Conseguí trabajo en una fábrica de conservas a 2 pueblos de distancia. El sueldo era miserable, pero suficiente para alquilar una habitación. Hice las maletas una madrugada, mientras mi madre dormía. Metí mi ropa en una bolsa vieja, los pocos ahorros que tenía escondidos en una lata de galletas y una fotografía de mi padre. Eso era todo lo que poseía en el mundo. Salí de la casa sin hacer ruido, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a estallar en el pecho. Llegué hasta la estación de autobuses. Compré el billete. Me senté en una banca a esperar. Faltaban 20 minutos para que saliera el bus cuando la vi aparecer, mi madre, caminando hacia mí con esa expresión en el rostro que conocía tan bien. Esa mezcla de furia y satisfacción, como si hubiera estado esperando que yo intentara algo así solo para tener la excusa de destrozarme otra vez. Se sentó a mi lado, sin decir nada durante 1 minuto entero. Después habló, con esa voz tranquila que usaba cuando quería hacer más daño. ¿De verdad creíste que ibas a poder irte? ¿Quién te va a querer, Estela? ¿Quién va a contratar a una mujer como tú? Todos en este pueblo saben quién eres. La hija de la loca, la que no tiene a nadie, la que no sirve para nada». Y entonces sacó un papel del bolso. Era una carta del director de la fábrica donde yo iba a trabajar. Mi madre había ido a verlo. Le había dicho que yo tenía problemas mentales, que era inestable, que no era confiable, y él había cancelado mi contrato. Me quedé mirando ese papel sin poder respirar, sin poder llorar siquiera, y mi madre se levantó, me quitó el billete de autobús de la mano, lo rompió en pedazos y me dijo: «Vámonos a casa, tienes que preparar la comida». Y yo me levanté y la seguí, como una idiota, como una cobarde, porque no tenía a dónde ir, porque ella me había cercado tan bien que no me quedaba ninguna salida. Los años pasaron como una pesadilla de la que no podía despertar. Mi madre envejecía, pero su maldad no. Al contrario, se volvió más refinada,
más calculada. Empezó a fingir enfermedades para que yo no pudiera salir de casa. Dolores de pecho, mareos, desmayos repentinos que desaparecían en cuanto yo cancelaba cualquier plan. Dejé de intentar tener vida propia. Dejé de soñar con escapar. Me resigné a ser su sombra, su sirvienta, su víctima eterna. Cuando cumplí 40 años, mi cuerpo empezó a fallar. Dolores en las articulaciones, migrañas constantes, insomnio. El médico me dijo que necesitaba descansar. Descansar. ¡Qué palabra tan absurda! ¿Cómo iba a descansar si mi madre me despertaba cada noche para que le llevara agua, le acomodara las almohadas, le pusiera la televisión, le cambiara el canal? Dormía a pedazos, vivía a pedazos, y entonces, cuando yo tenía 52 años, mi madre tuvo un accidente. Se cayó en el baño y se fracturó la cadera. Necesitó cirugía, meses de recuperación. Y de repente la mujer que me había torturado toda la vida se volvió completamente dependiente de mí. No podía caminar sin ayuda, no podía bañarse sola, no podía vestirse, no podía hacer nada sin mí. Y yo me convertí en su enfermera, en su cuidadora, en su esclava oficial. ¿Y sabes qué? Ni siquiera entonces dejó de maltratarme. Me insultaba si la sopa estaba muy caliente. Me gritaba si tardaba 2 minutos en llevarle las pastillas. Me decía que era una inútil, que la estaba dejando morir, que ojalá hubiera tenido otra hija, cualquier otra, menos yo. Y yo aguantaba, porque eso era lo único que sabía hacer, aguantar. Pero hubo un día que todo cambió. Fue un sábado de marzo. Yo estaba ayudándola a vestirse y ella se quejaba de todo, que le hacía daño, que era una bruta, que la estaba lastimando a propósito. Y de repente, sin venir a cuento, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes por qué Julián nunca me quiso de verdad? Porque estabas tú, porque yo ya tenía una hija, porque eras un estorbo. Si tú no hubieras existido, él se habría quedado conmigo, se habría casado conmigo, pero tú lo arruinaste todo. Me quedé paralizada con su blusa en las manos. ¿Qué dijiste?, le pregunté, y ella sonrió, una sonrisa horrible llena de veneno. Lo que oíste. Tú me arruinaste la vida antes de cumplir los 10 años, y yo he pasado cada día desde entonces haciéndote pagar por ello, y seguiré haciéndolo hasta que me muera, o hasta que tú te mueras. Lo que pase primero. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo que llevaba toda la vida aguantando, toda la vida conteniendo, y supe que no podía seguir así, que no iba a sobrevivir un día más a su lado, que tenía que terminar. De una forma u otra tenía que terminar. Ahora escúchame bien. Lo que viene a continuación te va a partir el alma. Pero antes necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando aunque sea un poquito, dame un me gusta a este video. Sé que parece una tontería, pero no lo es. Ese botón con la manito hacia arriba, ese que está ahí abajo, apriétalo y después suscríbete al canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y dale. Es fácil. Así me ayudas a seguir contando historias como esta. Historias que nadie más se atreve a contar. Historias reales de mujeres reales que han sufrido en silencio durante décadas. Y ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te lo prometo. Pasaron 3 meses después de esa conversación. 3 meses en los que algo oscuro empezó a crecer dentro de mí. No fue una decisión repentina. No fue un arranque de locura. Fue algo que se fue gestando despacio, día tras día, mientras la cuidaba, mientras la alimentaba, mientras limpiaba su mierda y escuchaba sus insultos. Empecé a imaginar cómo sería mi vida sin ella, cómo sería despertar sin miedo, cómo sería caminar por la casa sin sentir que las paredes se me caían encima, cómo sería ser libre por primera vez en 63 años. Y entonces empecé a pensarlo de verdad, a planearlo, no como una fantasía, como algo real, como algo posible. Me descubrí mirándola dormir y calculando cuánto tiempo tardaría en asfixiarse si le tapaba la boca y la nariz. Me descubrí revisando sus medicamentos y preguntándome cuántas pastillas harían falta para que su corazón se detuviera. Me descubrí pensando en su muerte como quien piensa en las vacaciones, con anticipación, con esperanza. Pero había un problema práctico que me atormentaba. Si ella moría,
Yo perdía su pensión, y sin su pensión yo no tenía nada, ni ahorros, ni trabajo, ni forma de sobrevivir. Toda mi vida había girado alrededor de cuidarla. No tenía currículum, no tenía experiencia laboral, no tenía referencias. ¿Quién iba a contratar a una mujer de 63 años que nunca había trabajado oficialmente? Nadie, absolutamente nadie. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea terrible, una idea brillante, una idea que me mantuvo despierta durante noches enteras. ¿Y si ella moría, pero nadie lo sabía? ¿Y si yo seguía cobrando su pensión como si nada? Era posible. Vivíamos solas. No recibíamos visitas. Los vecinos apenas nos hablaban. Mi madre llevaba años sin salir de casa por su problema de cadera. Nadie la echaba de menos porque nadie sabía que existía más allá de esas 4 paredes. Podía funcionar. Tenía que funcionar. Elegí un martes porque los martes siempre habían sido los peores días. No sé por qué. Simplemente lo eran. Ese martes en particular era soleado, primaveral, con ese tipo de luz que hace que todo se vea más bonito de lo que realmente es. Preparé el desayuno de mi madre como todas las mañanas. Café con leche, tostadas con mantequilla, mermelada de fresa. Se lo llevé a su habitación. Ella se quejó de que el café estaba tibio, de que las tostadas estaban muy duras. Como siempre. Esperé a que terminara de comer. Recogí la bandeja. Volví con sus medicamentos. Se los di uno por uno con agua. Ella se los tomó mientras veía la televisión. Uno de esos programas matutinos que odiaba, pero veía todos los días, solo para tener algo de qué quejarse. Después le dije que iba a acomodarle las almohadas, que se recostara un momento. Ella obedeció porque estaba cansada, y entonces lo hice. Tomé la almohada. Una almohada normal, blanca, con funda de algodón que yo misma había planchado esa mañana, y se la puse sobre el rostro, y apreté. Ella empezó a moverse, a resistirse, pero yo era más fuerte. Todos esos años cargándola, bañándola, moviéndola de un lado a otro me habían dado una fuerza que nunca supe que tenía. Apreté más fuerte, y más. Sus manos arañaron mis brazos, sus piernas patearon las sábanas, pero yo no solté. No podía soltar, porque si soltaba, todo habría sido en vano, y ella me mataría a mí. De una forma u otra, me mataría. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 2 minutos, tal vez 5. El tiempo se detuvo, y de repente, ella dejó de moverse. Su cuerpo se quedó quieto, muerto. Aparté la almohada. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo con esa expresión de sorpresa congelada. Su boca entreabierta, como si fuera a decir algo, pero nunca llegó a hacerlo. Esperé 1 minuto entero antes de buscar su pulso. Nada. Le acerqué un espejo a la nariz. No había aliento, estaba muerta. Mi madre estaba muerta, y yo la había matado. ¿Sabes qué fue lo primero que sentí? No culpa, no miedo, no horror. Sentí alivio. Un alivio tan grande, tan inmenso que me eché a llorar. Lloré durante horas sentada al borde de su cama, mirando su cadáver, sintiendo que por fin, después de toda una vida podía respirar. Pero después vino la parte difícil. Tenía que decidir qué hacer con el cuerpo. No podía llamar a la policía. No podía llamar a una funeraria. No podía decirle a nadie, porque entonces se acabaría la pensión y se acabaría mi única forma de sobrevivir. Así que cerré la puerta de su habitación. Corrí las cortinas. Apagué la calefacción de ese cuarto para que el cuerpo tardara más en descomponerse. Y seguí con mi vida, como si nada hubiera pasado. Al principio fue extraño, aterrador. Cada ruido me hacía saltar. Cada vez que alguien tocaba a la puerta pensaba que venían a arrestarme. Pero pasaron los días y nadie vino. Pasaron las semanas, los meses, y la vida siguió. Solo que ahora, por primera vez, era mi vida, no la de ella. Cada primer día del mes iba al banco a cobrar su pensión con su tarjeta. Nadie preguntaba nada, nadie sospechaba. Yo era solo una mujer mayor haciendo un trámite rutinario, y con ese dinero pagaba las cuentas, compraba comida, vivía. Simplemente vivía, sin gritos, sin insultos, sin maltrato, en paz. Pasaron 3 años y 8 meses así. 3 años y 8 meses de silencio, de libertad.
los mejores años de mi vida, hasta que un día todo se derrumbó. Y cuando se derrumbó, fue de la forma más estúpida, más absurda, más inesperada que puedas imaginar. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Fue una tubería, una maldita tubería rota la que me delató. Después de 3 años y 8 meses de silencio perfecto, de libertad robada, de paz construida sobre un cadáver, fue una fuga de agua en el baño lo que lo destruyó todo. El edificio era viejo, las cañerías también, y una mañana de noviembre empezó a salir agua por debajo de la puerta del apartamento de abajo. Los vecinos llamaron al administrador. El administrador llamó a un plomero, y el plomero dijo que tenía que revisar todas las tuberías del edificio, casa por casa. Tocaron a mi puerta un jueves por la tarde. 2 hombres con uniformes azules y cajas de herramientas. Les dije que no era buen momento, que volvieran otro día, pero el administrador estaba con ellos y me dijo que era urgente, que el agua estaba causando daños estructurales, que tenían que entrar. No podía negarme sin levantar sospechas, así que abrí la puerta y los dejé pasar. El olor. Ese fue el primer problema. Yo ya no lo notaba. Me había acostumbrado a él durante años. Ese olor dulzón, pesado, que se pegaba a las cortinas, a los muebles, a mi propia piel. Pero ellos sí lo notaron. Vi cómo se miraban entre sí, cómo arrugaban la nariz. Uno de ellos preguntó si había algún animal muerto en la casa. Le dije que no, que tal vez era un problema con el desagüe, que por eso mismo necesitaban revisar las tuberías. Fueron directos al baño, abrieron la llave, revisaron debajo del lavabo. Todo parecía estar bien, pero el olor seguía ahí. Y entonces uno de ellos miró hacia el pasillo, hacia las puertas cerradas de las habitaciones. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa?, preguntó. 3, le dije. ¿Podemos revisarlas todas? Mi corazón se detuvo. Las otras 2 están bien, dije. No tienen tuberías importantes. Pero el administrador insistió. Dijo que tenían que revisar todo, que era protocolo. Abrí la primera habitación, la mía, rápido, sin problema. Abrí la segunda, el cuarto de estar que nunca usaba, también sin problema. Y entonces llegamos a la tercera puerta, la que llevaba cerrada 3 años y 8 meses, la que nunca abría excepto para rociar ambientador una vez por semana. Mi mano temblaba cuando la toqué. Esta habitación no se usa, dije. Está llena de trastos viejos. El administrador me miró fijamente. Tenemos que revisarla igual, dijo. Abrí la puerta y el olor salió como una bofetada, denso, insoportable. Los 3 hombres retrocedieron cubriéndose la nariz. Y entonces vieron la cama, y el bulto bajo las sábanas, y las moscas. Todavía había moscas después de todo ese tiempo. El plomero más joven salió corriendo al pasillo y vomitó. El otro sacó su teléfono. Y el administrador me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Horror, asco, incredulidad. ¿Qué hay ahí?, preguntó, y yo no dije nada, porque no había nada que decir, porque todo había terminado. La policía llegó en 15 minutos. Entraron a la habitación con mascarillas y guantes. Apartaron las sábanas, y ahí estaba ella, mi madre, o lo que quedaba de ella, un esqueleto con jirones de piel, con el camisón que le puse ese martes, con el pelo blanco esparcido sobre la almohada, muerta. Llevaba muerta casi 4 años y yo había seguido viviendo en esa casa como si nada. Me arrestaron inmediatamente. Me esposaron en mi propia sala. Me leyeron mis derechos mientras los forenses sacaban fotografías del cadáver. Me subieron a un coche patrulla y los vecinos salieron a mirar. Todos esos vecinos que nunca me dirigieron la palabra, en décadas ahora, me miraban con esa mezcla de fascinación y repulsión que se reserva para los monstruos. Y yo era un monstruo. Para ellos, para el mundo, para todos. En la comisaría me interrogaron durante horas. Querían saber cuándo había muerto, cómo había muerto, por qué no había llamado a nadie.
¿Por qué había seguido cobrando su pensión? Y yo les dije la verdad, toda la verdad. Les conté lo que me había hecho durante toda mi vida: el maltrato, la manipulación, el control, la destrucción sistemática de cualquier posibilidad de felicidad. Les conté que la había asfixiado con una almohada, que había sido premeditado, que no me arrepentía. Pero ellos no querían escuchar eso. Lo que querían era un monstruo simple, una asesina por dinero, una mujer fría y calculadora que había matado a su pobre madre indefensa para robarle la pensión. Esa era la historia que encajaba, la que era fácil de entender, la que podían vender a los medios, y eso fue exactamente lo que hicieron. El juicio fue un circo. Los periódicos me llamaron la hija del demonio, la asesina de la pensión, el monstruo de la calle Alcalá. Publicaron fotos mías siendo escoltada esposada. Entrevistaron a vecinos que juraban que siempre habían sabido que yo era rara, que tenía algo malo, que se les ponía la piel de gallina cuando me veían. Mentiras, todas mentiras, pero nadie quería la verdad. La verdad era incómoda, complicada, gris, y el mundo prefiere las historias en blanco y negro. Mi abogado intentó alegar que había sido un homicidio por años de abuso psicológico, que yo había sufrido un trastorno por estrés postraumático, que había actuado en un estado mental alterado después de décadas de tortura emocional, pero no sirvió de nada. El fiscal mostró las fotos del cadáver. Habló de los 3 años y 8 meses cobrando fraudulentamente la pensión. Habló de premeditación, de alevosía, de frialdad, y el jurado me condenó 22 años de prisión. Pero aquí viene lo que nadie sabe, lo que nunca salió en los periódicos, lo que descubrí 2 semanas antes de la sentencia, cuando mi abogado trajo una caja con las pertenencias de mi madre que la policía había incautado: documentos, fotografías, cartas. Y entre todas esas cosas encontré algo que cambió todo, algo que explicaba tantas cosas, algo que me hizo entender quién había sido realmente mi madre y por qué me odiaba tanto. Eran cartas, 27 cartas escritas a mano en papel amarillento, cartas de Julián, el hombre que la había abandonado embarazada, cartas que demostraban que él nunca la había abandonado, que él había querido quedarse, que había dejado a su esposa por ella y que mi madre lo había rechazado. Ella, no él. Ella fue quien le dijo que se fuera, porque estaba demasiado rota, demasiado asustada, demasiado llena de odio hacia sí misma para aceptar ser amada. Y durante toda mi vida me hizo creer que él la había abandonado, que yo era la culpable de su desgracia, que mi existencia le había arruinado la posibilidad de ser feliz. Pero era mentira. Todo era mentira. Ella destruyó su propia felicidad y después destruyó la mía para no estar sola en su miseria. Esas cartas me las llevé a la prisión. Las leí cientos de veces. Y cada vez me preguntaba lo mismo. ¿Era mi madre una víctima o una verdugo? ¿Era una mujer rota por el dolor o una sádica que disfrutaba torturándome? Y nunca he podido responderme, porque las 2 cosas eran ciertas. Y eso es lo que nadie entiende, que el mundo no es blanco y negro, que los monstruos también sufren y que las víctimas también pueden ser verdugos. ¿Hice bien en matarla? No lo sé. ¿Me arrepiento? Tampoco lo sé. Lo único que sé es que durante 3 años y 8 meses fui libre. Conocí la paz, conocí el silencio, conocí lo que era despertar sin miedo. Y eso, por terrible que suene, valió la pena, aunque ahora esté aquí, cumpliendo una condena, aunque el mundo me odie, aunque haya perdido todo, porque tuve esos años, esos 1300 días de libertad que nunca creí que tendría. ¿Fui yo la villana de esta historia? Tal vez. ¿Fue ella? También. ¿O fuimos las 2 víctimas de algo más grande que no supimos controlar? No tengo respuesta. Y tal vez esa sea la verdad más dura de todas, que no siempre hay respuestas, que a veces la vida te pone en situaciones donde todas las opciones son malas y solo te queda elegir con cuál puedes vivir. Ahora es tu turno. Dale me gusta a este video. Aprieta ese botón de la manita hacia arriba. Está ahí abajo. Hazlo por todas las mujeres que han sufrido en silencio y suscríbete.
Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Es fácil. Así no te pierdes las historias que subimos todos los días. Historias reales de mujeres reales que vivieron lo que nadie se atreve a contar. Y si has vivido algo parecido, si tienes una historia que necesitas contar, déjamela en los comentarios. Tal vez algún día la narremos aquí, para que otras sepan que no están solas, que nunca estuvieron solas. Nos vemos mañana con otra historia que te va a dejar sin aliento, te lo prometo.